Yo la verdad les soy honesta, nunca en mis en ese momento eran 30 años de docente, había trabajado en una escuela tan caótica, pero Sí. de principio a fin, y cuando yo exponía ante los directivos lo que sucedía, algunos sí hacía alguna empatía conmigo, pero otros sí me decía, bueno, es que así son los alumnos de esta escuela. A ver, no. Entonces, un profesor llegaba en estado de ebriedad a dar clases. ¿Qué? ¿Cómo cree? ¿Qué Ese cosas es? alumnos que se me pusieron a mí al tú por tú, que me dijeron, tú a mí no me vas a poner, además tú a mí, digo, a mí no me pasa nada de que los Si le alumnos hablan me de tú. tuteen, usted a mí no me va a poner esa calificación. Y yo dije, pero ¿cómo de que no? Si yo tengo las pruebas, le digo, yo en los recreos tenía que cuidar que en una parte de atrás del patio los alumnos no se estuvieran drogando, los de preparatoria. O haciéndole de dealer. Y me decían, ¿tú estás bien? Y me daban ganas de decir, no, tengo que salir corriendo, pero hay que comer, maestra. Ajá. Y volteo y me dice, ¿se acuerda de mi maestra? Y le digo, sí, como del colegio tal, claro. Y me dice, pues este es mi libro y lo voy a presentar en la feria del libro. Qué bonito. Maestra, por favor, siéntese, le voy a dedicar mi libro, muchas gracias. Ay, no, bueno, fue una experiencia extraordinaria saber. Y entonces a mí me parece que tiene que ser parejo. Al docente le pasan muchas cosas con las diferencias que hay hoy día. Sí, porque fíjese que se protege mucho al alumno desde la forma en que se le hable, ¿no? Ahora tienes que hablar de esta forma, no puedes decir ciertas palabras y está como muy cuidado, sí, sí, pero y a nosotros, como dice usted, ¿quién nos escucha? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Voz Docente. Gracias por seguir con nosotros porque gracias a ustedes esta voz docente está llegando cada vez más lejos. Y para contribuir a ello está con nosotros el día de hoy la maestra Lucila Herrera Sánchez. Ella tiene la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, así como la maestría en Letras Mexicanas por la UNAM. ¿Qué tal maestra? ¿Cómo está el día de hoy? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarla, maestra Estela, y también un saludo a todas las personas de Voz Docente y a todos los que he visto que han participado aquí. Muy interesante iniciativa y muy necesaria, sobre todo en los tiempos que corren con todas las tribulaciones y conflictos que tenemos en esta nuestra labor docente tan compleja, ¿verdad? Sí, tiene razón. No, pues al contrario, maestra, gracias por este tiempo que se está tomando para compartir con nosotros algunas de sus experiencias académicas. Generalmente aquí han pasado maestros, y de hecho aquí me incluyo, en que hemos notado que hace años, no sé, 10, 20 años, quizá los alumnos tenían un comportamiento en cuanto al respeto hacia el maestro, sentimos que era como más. Ahorita usted me dice, tuvo un grupo o no sé si en realidad era toda la institución, había un comportamiento pues con faltas de respeto, no el adecuado del alumno al maestro. Cuéntenos un poquito de ello. Fíjese que en 35 años de docencia, pues ha habido de todo, pero lo que destaca y una de las razones por las que me pareció importante compartir esta experiencia es porque justo hace 30 años participé en una institución, yo era muy joven, entonces yo doy por hecho y esas escuelas son de tipo abierto, son de tipo, digamos, que les llaman con sistemas no tradicionales. Por mi inexperiencia yo pensé, no fue tan terrible, pero de la que le estoy hablando es una institución actual que está en la Ciudad de México y que, estoy hablando del 2019, 2020, y 21 y Ah, ok, 22, es actual entonces. Okay. totalmente actual. Y me lo corroboran los colegas que continúan trabajando allí. Y bueno, lo que yo le platicaba es que a mí me llamaba la atención que siendo precisamente un colegio de regular prestigio, de paga, por supuesto, tuviera tanta falta de desorganización. Es decir, las personas que se habían reunido hacía 2 décadas o 3 décadas para construir esa institución, no eran precisamente profesores dedicados a la docencia, ni cuestión, no, eran personas que uno se dedicaba a la administración y otro se dedicaba a la cuestión docente, que le gustaban las letras y que se les había ocurrido hacer una escuela.
y Como negocio. heredaron como negocio, pero heredaron un poco esto de que ya venía de alguien más, con un enfoque abierto, pero no con un enfoque tan de escuela abierta como ellos lo acabaron de institucionalizar. El asunto es Ujú. que la falta de estructura, de organización, de reglamentación, hacía que los alumnos se portaran de maneras tan verdaderamente, digamos, fuera de regla con los profesores, que no había entre ellos una, digamos, manera correcta de comportarse. En la época en la que yo entré, le estoy hablando del 2019, tuvieron que contratar a 2 psicopedagogas para que más o menos contuvieran la cantidad de Mediara. incluso exacto entre los alumnos, pero no, usted como sabe, una comunidad escolar es complejísima. Sí. Ya lo han dicho incluso las personas, no nada más los docentes, sino personas que han estudiado estos fenómenos. Bueno, esta falta de contención irradiaba a padres, a la comunidad escolar y las relaciones maestro-alumno, directivos. Yo la verdad les soy honesta, nunca en mis 30 y en ese momento eran 30 años de docente, había trabajado en una escuela tan caótica, pero de Sí. principio a fin, que además se las daban de ser una escuela, ¿no? Con un cierto Con mucho prestigio, no sé qué. prestigio. Ujú. Exactamente. Y el asunto es que desde el primer día era de no creerse estar ahí. Hasta el último que yo estuve ahí, con decir de que me llegó la pandemia y di gracias de que no terminé el ciclo escolar, Sí. porque me pude venir a mi casa a seguir dando clases de manera virtual y cuando yo exponía ante los directivos lo que sucedía, algunos sí hacía alguna empatía conmigo, pero otros sí me decía, bueno, es que así son los alumnos de esta escuela. A ver, no, yo comparaba lo abierto de esta escuela con otras, ya a los 30 años de docencia, uno Ujú. ya tiene No sabe. oportunidad, ya Ujú. sabe, ¿no? Y la verdad es que aunque las otras escuelas fueran abiertas y las otras escuelas tuvieran un perfil no tradicional o conservador, la figura del maestro era respetable, entre ellos había ciertas normas y digamos respetos, y a los directores no se les llevaba, no se llevaba uno con no se llevaban los alumnos ni los padres con esas confianzas y con Ujú. esa, digamos, falta de respeto que yo vi en esta institución. Y lo que fue más frustrante es que no hubo un eco nunca en nadie, porque además era endogámico, haga de cuenta, era los alumnos acababan siendo los profesores. Ay, Entonces, así. así, entonces, un profesor llegaba en estado de ebriedad a dar clases. ¿Qué? ¿Cómo cree? Ese se ponía como loquito, así, hasta los alumnos se desconcertaban de qué pasaba con él, y me Ajá. venían y me reportaban a mí porque yo era la coordinadora y me decían, tal persona está como loco. Y después supe que estaba como loco porque tenía problemas con el consumo del alcohol. El Pero ¿cómo en profesor, del aula? ¿Cómo? pero entonces le llamaban la atención de la institución, así, le llamaban la atención. Oiga, en otra institución prescinden del Ya docente. la No, hubieran corrido. Ujú. a la fecha yo sé que el docente está Sigue. frente a grupo. Entonces, es una escuela de veras de escándalo, porque la manera, digo, al grado de que mejor prescindieran de mi persona, no que yo que sea fantástica, pero por lo menos quería un poco de la ley y el orden. No, Sí, no, por mejor supuesto. prescindieron de mí que del maestro alcoholizado, porque había que apoyarlo. Es que había que comprenderlo, que ayudarlo, que tenía un problema. O sea, yo dije, a ver, algo pasó en estos años que yo no di clases en media superior, que ya perdimos toda proporción, que podamos prescindir de la coordinadora y podamos prescindir de todo lo que le está pasando a ella, pero no prescindamos del muchachito que egresó de esta escuela y que está en estado alcoholizado dándole clases a los alumnos. No, Eh, quitan la estructura principal, las bases y, ay, no, no, qué mal. Qué mal está eso. Tremendo. Y después supe que había habido un grupo de profesoras, sobre todo mujeres, que a esta institución la tenían demandada. La tenían demandada y yo dije, mínimo, la tenían demandada por machista y por no sé cuántas cosas. Pero al caso es que yo, pues sí hubiera tenido que demandar a la institución, no por machista, la hubiera demandado por tener un profesor en estado etílico Sí. dando clases a los alumnos. Ajá. La hubiera demandado por tener unos alumnos
que no tenían ni el mínimo perfil para poderse estar sentados en una clase y no retar de maneras, desafiar de maneras contestatarias y sin fundamento a los profesores. Al final, Perdón, maestra, ¿esto es nivel universitario? a nivel, no, secundaria y preparatoria. Ok, bachillerato. Ajá. ¿Qué, hay algo en específico que usted haya dicho, esto es demasiado, a lo Sí. mejor de alumno a docente? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? Alumnos que se me pusieron a mí al tú por tú, que me dijeron, tú a mí no me vas a poner, además tú a mí, digo, a mí no me pasa nada de que los Si le alumnos hablan me de tuteen, no pasa nada, digo, yo tengo más de tengo 57 años, no tengo inconveniente en decirlo, pero he crecido un poco con esto de que no me hablen de usted y no pasa nada. Pero el asunto de que un alumno se me pusiera, además que me llevaban un tanto así de estatura, y me dijera, usted a mí no me va a poner esa calificación. Y yo dije, pero ¿cómo de que no? Si yo tengo las pruebas y que yo iba con mi director, todos los directores no fríos ni tibios, eran absolutamente indiferentes a lo que pasaba, porque todo lo que sucedía en esa institución los rebasaba. Tenían la demanda, se les moría no sé quién, el administrador no pelaba, y yo no sabía, y a la fecha no sé cómo esa escuela funciona. No le puedo imaginar. Han estado pasando esas situaciones, ya las dejan pasar para no tener problemas, me imagino. Ese es su modus vivendi. Un poco eso y la parte también de que querían puro chavo, prendido, que estuviera a la altura de los chavillos y los chavos no había manera de enseñarles nada. A mí me mortificaba bastante, ya no diga el trato grosero que tuve de todos. No, se igualaban conmigo de una manera que fue muy insolente y que tuve de veras que a 30 años de profesora hacer un esfuerzo muy grande para que esa gente yo no hiciera nada. O sea, porque yo en ese momento todavía no había pandemia ni nada, pero en ese momento yo debí de haber dicho a nivel Secretaría de Educación Pública, esto está pasando. Pero sabe que también ya había un problema importante, maestra. Estela, en esta escuela iba ya alguien que tenía que ver con el gobierno. Entonces, ahora que lo pienso, tampoco hubiera recibido yo un apoyo. No, yo me sentí absolutamente sola porque el hijo de una de las personas del gobierno estaba ahí. No, eso es lo que es clásico escenario, ¿no? De lo que sucede. Por entonces eso yo las injusticias. ya no, y además le digo que era endogámico porque era como la época de los reyes que se casaban entre primos y tenían relaciones entre sobrinos. Pues es que el presidente en cuestión pues tenía al hijo del director trabajando allí. Ya. Todos estaban relacionados. Otro hijo del director trabajaba de profesor allí. Otra de las situaciones, digo, yo sé que a lo mejor no podemos decir palabras altisonantes por lo que estamos, ¿no? A nivel público, pero el hijo de ese funcionario llegaba con los alumnos y podía llegar y decirles, hola, mierda, a los alumnos. Así, en lugar de decirles, hola, Juanito, hola, Pedrito, hola, mierdas todos, ¿cómo están? Y los alumnos se quedaban como si nada, y a ese sí le aplaudían. En cambio, yo que llegaba, sí, ahí todo era el mundo del revés. Ay, no. Sí, de denuncia. Esa escuela es de denuncia al día de hoy. Y sigue ejerciendo, dice. Y siguen ejerciendo como si nada. Yo, la verdad es que rescataba un grupo, yo era coordinadora y pues tenía que ver con todos los alumnos, pero sí les soy honesta, yo rescataría 2 o 3 alumnos que de verdad fueron destacados. Y mire, ¿qué pasa? Al ser el hijo de quién y tenían cierta cultura y como era una cultura abierta y podían dejar cualquier libro. Entonces todo era sin asideros, sin posibilidad de nada. Yo al final tuve que hablar con la psicóloga y me decía, Lucila, ¿qué no ves la escuela en la que estás? Como diciendo, qué nueva eres en el mundo, ¿no? Sí. Y sí, fue una experiencia brutal, de la que yo dije, muy probable, le digo, yo en los recreos tenía que cuidar que una parte de atrás del patio, porque es una casa prácticamente, esa escuela es una escuela muy pequeña, no parece escuela, parece una casa,
los alumnos no se estuvieran drogando, los de preparatoria. O haciéndole de dealer, intercambiando dinero por lo que. Yo tenía que estar, esa era una de mis funciones, estar al pendiente no de los planes de estudio, no de que si los libros que los leían. O sea, imagínense ahí haber estudiado 30 años lengua y literatura hispánicas no servía. Ahí lo que servía era estar al pendiente de que fulanito no se siguiera drogando, de que menganito. Y así para donde usted volteara, para donde usted volteara, eso era un circo. Que además yo no entiendo esos padres, de verdad, cómo mandaban a sus hijos a esa escuela. He de decirle también que en esa escuela no nada más había hijos de presidentes, en esa escuela había hijos de comunicadores destacados. Hay una idea como de que las escuelas abiertas son la cultura, la apertura, pero sabe que ese es un sesgo cognitivo. La verdad es que hay escuelas no conservadoras, no estoy diciendo el otro extremo, pero escuelas con estructura que son bastante buenas y que ofrecen programas biculturales o programas de inglés, español, y no necesitan estar tan desestructuradas, tan desorganizadas. Fue una experiencia brutal. Es que yo creo que a veces, o bueno, como me lo platican, como me lo imagino, quizá como quisieron o tienen esa idea de que vamos a ser como los maestros cool, buena onda, permisivos de cierta forma para agradar al alumnado, ¿no? Entonces, y para estar bien siempre con ellos. Pero entonces, ¿dónde quedan las reglas, la buena comunicación, el aprendizaje? No sé, a veces pienso, no sé usted qué opina, que ven la escuela privada totalmente un negocio y la educación la dejan a un lado. Es negocio totalmente, ¿verdad? Eso sucede mucho. Esto sí pasa, no tenían colegiaturas tan altas, pero déjeme decirle que estos señores de aquí tienen una inexperiencia tremenda. Ahora lo veo, lo miro hacia atrás y me doy cuenta que en retrospectiva estas personas se querían estar cuidando de las demandas que tenían. Ay, entonces lo que pasara dentro de la escuela les venía, ¿no? No les importaba. Entonces, hace poco vi a una colega que sigue trabajando y le dije, ¿cómo sigues allí? Yo fui su jefa, dice, ay, así con una sonrisa así muy, ya ves cómo son ahí en tal lugar, son como unos loquillos, como dirían ahora, y yo digo, loquillos son unas personas bastante disfuncionales. Además, hay que decirlo, maestra, en un lugar donde hay tanta, en un país, en un momento mundial, donde hay tanta disfuncionalidad emocional y de salud y de tantas cosas, estos profesores lo único que hacían al llamarles popó o mierda a los alumnos era proporcionarles o ubicarlos, ¿no? Y los alumnos se morían de la risa y se chanceaban con esos profesores. Sí, es que eso es lo que se busca, así como me cuenta, es eso me imagino, hay que ser buena onda con los alumnos para llevarla bien, y con eso ya la vamos a hacer. Y en la institución se queda igual, y tú te alineas, casi me decían a mí, sí, claro, a mí 2 veces ¿y tú cómo estás? Sí, porque me veían mi desconcierto, mi descolocación ante eso, y me decían, ¿tú estás bien? Y me daban ganas de decir, no, tengo que salir corriendo, pero hay que comer, maestro. Claro, sí. Hay que comer. Sí, ese es el gran problema de muchos de nosotros los docentes. Para lo que siempre les digo ya a los que nos escuchan, si están en condiciones así, digo, sabemos que a veces no tenemos otra puerta, pero en cuanto puedan, hay que salir de ahí. Sí, no, y nadie apoyaba, o sea, en una escuela no basta con que yo ponga límites, me tiene que apoyar el director sí, porque uno solo no puede. No, pues lo que podía uno hacer era retirarse, pero uno necesitaba comer. Entonces, lo que sí ahora, por eso se vuelve uno muy selectivo después. Ajá, sí, es cierto. Uno ya después no es, dicen un refrán, ¿no? No la burra no era arisca, le hicieron a palo. La hicieron, exactamente. Entonces después dice uno, es que esto ya no lo quiero volver a pasar. Por supuesto que no. ¿En esta misma institución era donde los mismos alumnos se agredían a los nuevos alumnos? ¿Era ahí mismo? No, era en otra. Hay otra institución en la que estuve donde el grado de bullying, la verdad es que no fue una institución que a mí me maltratara, la última de la que le estuve hablando sí me maltrató mucho como docente y se maltrataron como comunidad y se maltrataban todos y no pasaba nada, que eso era lo que a mí me alarmaba.
En la otra que le digo, era una cuestión más bien de que los alumnos tienen una serie de políticas, donde del bullying apenas se empezaba a hablarle, ahí sí le hablo de como del 2010, Okay. y entonces empezaban, más bien, esto ya había sido desde siempre. A ver, a mí me bulearon de chica y nadie cambió, nadie cambió ninguna regla en la escuela. A mí me perseguían en los patios y mi mamá iba a hablar y las maestras decían que me iban a cuidar y nadie me cuidaba. O sea, un poco esta parte de sobrevivimos, pero no está padre, ¿no? Sí, ¿no? No quiere Pues decir que esté no bien. está padre, no quiere decir que esté bien. Qué bueno que ahora haya reglas y leyes. Bueno, pues en esta escuela sí era de que un grupo muy marcado Ujú. perseguía a otro, donde el grupo muy marcado, fíjese qué sorpresa maestra, eran los chicos, A los perseguían a más los grandes, chicos. así es. Era un grupo de chicos como maleados de la preparatoria, cuarto de preparatoria, Sí. y entonces los grandes les temían a los pequeños por la serie de bromas, de la serie de, ¿cómo le diré? Pues de tretas, de mañas, y era un perseguir alumnos. Es que desgraciadamente creo que en eso se ha convertido la educación media superior. Yo le veo a mis compañeros, a mis colegas jóvenes, el Sí. desgaste, las ojeras hasta acá. Es que se necesita energía, atención Sí. y tiempo Ujú. para hacer eso. Después de los 45 yo les voy a preguntar si tienen la misma energía, atención y tiempo No, de hacer. no se tiene. Porque ya no tiene uno ni la bilis, ni el estómago, ni la neuralgia, ni nada para hacer. Aguanta. Ujú. Y Sobre entonces todo eso es, con niños pequeños. pero yo pensaba que con grandes, mire, yo nunca he dado clases a niños. Yo no tengo Ujú. la paciencia para tratar con niños, ni tuve hijos, entonces no tengo Ajá. necesidad. Pero Okay. por eso pensaba yo que en la preparatoria, no, hombre. Bueno, estoy hablando del 2010, de hace 15 años. Sí, hace Estoy hablando 15 de años. hoy día donde se graba a la maestra haciendo ejercicio, ni el... No, ahora hablo de otras cosas, ¿no? Ahora Ujú. está peor, pero de diferente. Ahora es muy, muy también gratificante y también veo que hay unas cosas hermosas y hay... La docencia es fascinante, pero también uno tiene que elegir sus áreas, sus batallas y dónde. No sé si usted esté de acuerdo. Y poner sus límites también. Hasta dónde Por, llegar. por eso dice uno, yo ya elijo las batallas, donde sí me Exacto. voy a desgastar o donde no, ya no me voy a Donde ya desgastar. no quiero. Ajá. Pero ya, donde ya no tengo la paciencia. Exactamente. Sí. Maestra, bueno, hemos estado hablando de algunas cosas a lo mejor no tan agradables de la parte de la docencia, Mm, pero de la parte bonita, de la satisfactoria, que usted pueda recordar que diga, esto ha sido tan satisfactorio para mí. Mire, la verdad es que tengo por fortuna más, si ponemos en la balanza, Ujú. situaciones positivas y agradables que contar que negativas. Si no, la Sí. verdad es que yo ya me hubiera retirado de la No, docencia desde hace imagínese. tiempo. Sí. Estas son excepciones y digamos que encontronazos muy fuertes, muy puntuales. Ujú. La verdad es que en algún momento yo he llegado a dar clase en secundarias, como no, de cuando yo era francamente más joven, en también instituciones privadas. Yo no he trabajado en instituciones del gobierno. Ujú. Muy gratificante el darme cuenta que, por ejemplo, un grupo no funciona sin grandes... A ver, yo no tengo la expectativa de que todos sean sobresalientes, ni saquen 10 ni se queden callados a la primera vez que diga que se callen, pero por lo menos que uno pueda trabajar, ¿no? Que le permitan a Ujú. uno trabajar y que la institución a uno le apoye para que uno trabaje. Eso es lo idóneo para mí. Yo ya más no pido, ¿eh? Es lo básico. Eh, no, no, yo veo, yo de repente veo unos colegas que, ay, en nuestro periódico mural y imprimimos no sé qué. No, no, yo no voy hasta allá. Yo ya mis expectativas son muy, muy medianas. Y Sí. bueno, en esta ocasión yo era más joven y estos alumnos no solamente construyeron con lo que yo les impartí de lengua del programa de la SEP, de aquellos programas que sí estaban bien construidos, maestra, no como ahora que están como con las patas. Pues ya, exactamente, eso lo puede evitar si gusta. Entonces, esos programas están mejor construidos y resulta que los alumnos de primero de secundaria
construyeron un muy bonito, objetos estos con literatura, construyeron cajitas, construyeron, haga de cuenta, para enseñarles sujeto, verbo y complemento, Ajá. construyeron unas cajitas en donde en una caja más grande metían lo que era el sujeto, el predicado, sus complementos. Y entonces iban explicando ellos mismos, ¿no? 12, 13 años, en qué Sí. consistía. Ese fue un ejercicio. Otro, con una canción que era como de la década de los 70, vaya a poner más o menos, una película de Olivia Newton-John, fueron dándose cuenta cómo era una oración subordinada y coordinada. Y entonces, con la música fueron ellos dándose cuenta y me mostraron a mí cómo ellos habían comprendido esa parte gramatical. Ah, Al, fue muy hermoso porque al final de ese sí. curso mostramos a los directores, ¿no? A la coordinación, etcétera. Ahí sí yo era una maestra, no era coordinadora ni nada, y les mostramos qué habíamos hecho y los productos que se habían obtenido, y la verdad es que recibimos reconocimiento y sobre todo, miren, no para mí, para ellos. Para ellos. Ajá. Y fue muy hermoso porque fíjense que al día de hoy, una de ellas es escritora mexicana, Sí. de mujer escritora mexicana, de estas que son de denuncia contra las mujeres y todo. Y esta chica se acuerda, bueno, yo no sabía que se acordaba, yo en una ocasión acudí a una feria de libro y entonces me tocan por atrás así. Creo que no he cambiado yo tanto de cómo yo me peinaba o cómo Sí. estaba mi cara en Para aquel momento. recordarla. Ajá. Ajá. Y volteo y me dice, ¿se acuerda de mi maestra? Y le digo, sí, como del colegio tal, claro. Y me dice, pues este es mi libro y lo voy a presentar en la feria del libro. Qué bonito. ¿Se Qué acuerda bonito. que yo escribía? Sí, claro, me acuerdo cómo no, y tú hiciste este ejercicio, y fue de ese grupo que le estoy con... Maestra, por favor, siéntese, le voy a dedicar mi libro, muchas gracias. Hermoso. Ay, no, bueno, fue una experiencia extraordinaria saber que ella a la fecha pertenece a ese grupo de escritoras mexicanas que Sí. son tomadas en cuenta y consideradas como del boom de las jóvenes mexicanas que escriben sobre mujeres, por decirlo. Wow. Fue mi alumna, ¿no? Y se Ah, acuerda sí. de mí. Luego en otra escuela, que no, que fue todo lo contrario de la que le digo del 2019, ahora en esa escuela era una universidad, pero muy Sí. católica. Okay. Era otra historia, pero lo que voy es que lo bonito del trabajo, y porque no hablaré de la institución también fue como para salir corriendo, pero los productos de los alumnos fueron muy interesantes porque no tuvieron que ver con cuestiones de la religión, sino tuvieron que ver con la metodología de estudio, porque yo he dado clases de investigación, de metodología de estudio también, y Okay. de cómo hacer tesis, tesinas e informes académicos. De hecho, tengo toda una metodología para trabajar en eso y para que las personas de cualquier área puedan escribir su tesis, Su tesina o su tesis. informe. Su trabajo para egresar como Sí. licenciados o maestros o doctores. Entonces, fue muy interesante porque estas personas me sorprendieron con un proyecto que concluyeron, ellos eran del área de contaduría. Imagínense, yo no me esperaba, le estoy hablando todavía, digamos, como 2005, una cosa así. Estas personas me sorprendieron con estos trabajos y estos proyectos que se llevaron también para que lo valoraran digamos, las personas con las que lo tenían que presentar sus asesores Tutores. y exacto, y les dieron el visto bueno. Qué bien. Entonces, y estoy hablando de más de 20 personas. Sí. Ajá. Entonces me mandaron llamar y me dijeron que cómo había yo trabajado con ellos. Ya les explico una metodología que ya tengo muy conocida y me dieron pues, una felicitación y un reconocimiento. Otro caso también hermosísimo en una universidad, la verdad es que lo mío es más de universidad, para restauranteros, chefs y hoteleros. Al final de la clase, yo les daba una materia que se llama comunicación oral y escrita. He dado muchísimas Sí. materias que tienen que ver con redacción, con literatura, con comunicación, con metodología. Y ellos al final tenían que presentarnos con un texto escrito y de manera oral a otra maestra y a mí. Ella les había dado algunos lineamientos para hacer, cómo presentar un hotel o cómo estaría un restaurante, ¿no? Y entonces nos ponían como todo ese antes, estoy hablándole de antes del 2000, en el 2009,
¿no? Ah, Nos ok. presentaban estos como, digamos, un performance o una cuestión así donde ellos eran, ponían el hotel, nos Sí, sí, recibían en la cuando- administración, como si fuéramos a un hotel, la maestra sí, y yo. sí. Ay, qué bien. Y nos recibían y nos daban Sí, el trabajo escrito y yo evaluaba cómo hablaban, qué decían, cómo se expresaban, sí, todo lo sí. paralingüístico que no tiene que ver con la expresión oral. Entonces era muy gratificante porque de repente pasaban algún directivo o Sí. venía algún, ya dejes el directivo, pasaba alguien ellos tienen relación con Francia, entonces llegaba alguien de la escuela de Francia que les apoyaba y Sí. entonces se presentaban por ahí, nosotros no sabíamos que se iban a presentar a ver sus trabajos, estoy hablando de Ah, sí, alumnos solo llegaban. ¿no? Ok. Llegaban de sorpresa y entonces veían lo que estaban haciendo y se sorprendían de que esta maestra y yo, que es padrísimo trabajar en colaboración, a mí me Sí. encanta, no nada más uno solo ahí sufriendo como maestro, no, Ujú. sino trabajar en colaboración. Sí, que te apoyes en Y algo. padrísimo, porque además estas personas tomaban nota, no de, insisto una vez más, maestra, no de uno, porque Ujú. eso ya pasó y Sí, puede ser de parte de mi, ellos. de mi currículum y nada más. Ahora yo sé que ellos están en Puntamita, en un restaurante, que pertenecen a la École de no sé qué de Francia. O sea, esa experiencia tan enriquecedora Sí. de en un momento dado eh, pertenecer a este proyecto y que se cristalizara y que Ah, posteriormente los tomaran en cuenta y se reflejar en sus trabajos, en sus carreras, en sus profesiones, pues ha sido muy, muy gratificante. O sea, saber que mis alumnos están ahí y que además algunos me recuerdan, la verdad ha sido muy gratificante. sí. Esos proyectos que se asemejan tanto a la realidad o incluso que los maestros a veces no que asemejen, sino que sí los llevan a la realidad, se me hacen tan interesantes porque es lo que se busca, ¿no? O sea, de nada sirve hacer siempre teórico, teórico, teórico y nunca lo apliques a la realidad. Eso está bastante interesante, creo que es muy atractivo también para los estudiantes. Así es. Maestra, ¿cómo, cómo hacer nosotros que ya tenemos varios años en la docencia, cómo hacer o cómo le hace usted en este caso para mantenerse a la vanguardia? Pero no solamente hablo del ámbito tecnológico, porque eso forzosamente va de la mano y tenemos que ir adaptándonos a fuerzas. Pero ¿cómo Ujú, hace para adaptar, no sé, estrategias de aprendizaje o nuevos desafíos que surgen simplemente en el ámbito social y para tener ujú. esa visión del cambio, porque no nos podemos quedar atrás y tener esa idea de seguir impartiendo clases como hace 20 años? ¿Cómo hace usted para estar a la vanguardia? Pues mire, por fortuna tengo la posibilidad de impartir, aunque sea 2 horitas de clase, pero desde hace casi 20 años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Uh Es -huh. hoy por hoy el único trabajo con el que cuento que yo quisiera, como le decía al principio del programa, tener más clases, ¿no? Estoy reinventándome como profesor. Uh -huh. Entonces, gracias a la universidad, yo he tenido la oportunidad de seguir actualizándome en cursos, como dice usted, tanto del perfil docente, y no nada más quedarnos como en la teoría del constructivismo o de estas pedagogías que se han dado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que si prevalece el conductismo, el constructivismo, la cuestión de la colaboración, sino más bien enriquecerme desde la parte de lo que le llaman ahora las habilidades suaves. No me gusta hablar de términos en inglés, las habilidades blandas. Es decir, cómo ver a los alumnos, de qué manera tratarlos, porque ahora, maestra, creo, me he dado cuenta con las capacitaciones que he recibido, es tan importante estar con los alumnos desde la parte del conocimiento, acompañarlos en el aprendizaje, en la construcción del producto, en fin, en lo que corresponda, Uh como -huh. en la parte de las habilidades suaves. Y en ese sentido le digo que soy una persona que me interesa mucho, pues que sientan la empatía, que sientan que no están solos, que por lo menos pueden contar conmigo, ¿no? Cuando hay alguna dificultad y los puedo canalizar a la instancia correspondiente. Porque Sí, si bien yo soy una profesora, ¿no? Que tengo algunos conocimientos de pedagogía, también de psicología, más bien a mí lo que me corresponde es canalizar esas inquietudes o esas necesidades o eso que surge en un alumno
un problema hacia la autoridad correspondiente y sí intervenir en unos primeros auxilios psicológicos, pero una vez que se atiene eso, canalizar. Al mismo tiempo me parece importante ubicar la área de investigación en relación con, es decir, con otras áreas de investigación, con otras áreas que tengan que ver ya con las humanidades, con las ciencias. Ya no hay saberes solos, aislados. Todo está en constante interacción, interdisciplinariedad. Sí, Entonces, si yo, ¿verdad? Si nosotros nada más pretendemos dar lengua, pretendemos dar literatura sin involucrar otras áreas, no, ya estamos, todo está interrelacionado. Otra situación que también me parece importante mencionar es el cuidado que también el docente debe tener. Ya mismo la próxima semana voy a tener una capacitación en la que se nos va a ayudar con algunas herramientas a los docentes, porque oiga maestra, sí mucho al alumno y muchas diferencias que tienen ahora ellos y muchas novedades que nos presentan con sus preferencias y demás y sus realidades, pero nosotros también necesitamos que nos apuntalen y que nos sí. apoyen y que nos digan cómo nos sentimos frente a esta nueva realidad, sobre todo los que no somos tan jóvenes ni nos ha sido tan fácil aceptar tantas cosas. Sí Tantos cambios. necesitamos tantos cambios tan pronto, Sí. necesitamos un poco como, no de marco, sino de que se nos escuche y que se nos diga, ah, también aquí yo puedo decir qué siento y qué me pasa con respecto a que tenga yo a este y alumno, porque hay toda una normativa de cómo ahora uno debe tratar tal y cual Sí. diferencia, pero lo que a uno le pase, eso no importa. Y entonces a mí me parece que tiene que ser parejo. Al docente le pasan muchas cosas con las diferencias que hay hoy día. Pues que entonces que nos apoyen y que nos apuntalen con eso. No sé si usted está de acuerdo. Sí, porque fíjese que se protege mucho al alumno desde la forma en que se le hable, ¿no? No puedes decir ciertas palabras, no te puedes dirigir de tal forma y está como muy cuidado. Sí, sí, se cuida bastante eso, pero y a nosotros, como dice usted, quien nos escucha, quien nos pregunta cómo está, cómo te ha ido con tal situación. Al grado de que nosotros podemos estar transmitiendo un mensaje incompleto, Erróneo. parcial, si nosotros no estamos bien o estamos sintiéndonos un poquito contenidos. Mire, yo no quiero que nos hagan la terapia, no voy hasta allá, pero por lo poco que sintamos un poco de que un pequeño reconocimiento, que nos están viendo y una pequeña contención. Yo creo que eso es importante, porque yo ya con eso creo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus cosas, pero es importante que las instituciones nos vean y por lo menos nos digan, ah, tienes este problema, ah, se te presentó tal dificultad, hay tal cosa que tienes que resolver, ah, mira, por lo menos, ¿no? Por lo menos sí tienes razón y tienes, digamos, en ese sentido, necesitamos ver qué pasa con tu grupo o contigo o con lo que necesitas. Nada más, una atención en ese sentido, ¿no? Saber que no estamos solos, ¿no? Vaya. Eso. Y gracias a Voz Docente, porque Voz Docente es un espacio que nos dice que no estamos solos. Al menos en lo que yo he estado viendo y en la iniciativa que usted tiene, la verdad le agradezco mucho porque nos hace sentir que no estamos solos y que tenemos mucho que decir, sobre todo que tenemos más de 30 años de docencia y a quién le importan nuestras experiencias y lo que tenemos Sí. que decir como profesores. Necesitamos decir muchas cosas y podemos enriquecer muchas cosas, podemos colaborar muchísimo. ¿A poco no? Tenemos como una época, como una etapa en la que estamos llenos de cositas para dar, que no era cuando éramos chiquitos a los 20 años, pero ¿quién va a recibir esa riqueza y esa madurez profesional que tenemos? Sí. ¿Quién la va a capitalizar, maestro? Exacto. Entonces, me parece que necesitamos instituciones que capitalicen la madurez que ahora tenemos en relación con los 20, los 30 años, ¿no? Sí, es cierto. Si no, yo siempre digo, yo de todos ustedes aprendo un montón, pero también he notado que tenemos varias cosas en común y decimos, ah, no soy el único al que le ha pasado tal cosa. A mí No, también, yo estoy igual que tú, ¿no? así es. Maestra, ya para ir finalizando nuestra plática, usted a lo largo de estos 30 años, bueno, ahorita hace ratito me acaba de decir de que por el momento solo tiene esas horas en la UNAM y después de la pandemia fue que surgió esto. Pero a qué atribuye que a lo mejor ahorita usted no encuentra un lugar adecuado
para seguir siendo docente? ¿Qué está pasando? Quizá, como dice usted, es porque ya se hizo muy selectiva o está sucediendo otra cosa. Fíjese que es un fenómeno bien interesante el que me pregunta. Yo también me lo pregunto. Mire, creo que dado que los jóvenes están teniendo una serie de conflictivas muy particulares, las escuelas no la tienen fácil. Hay que decirlo como es. Los directivos tampoco y las personas que se dedican a las cuestiones psicopedagógicas tampoco. Entonces yo creo que están necesitando pues sangre joven, personas que resistan, que toleren. Yo lo veo con mis propios colegas más jóvenes. Los colegas más jóvenes que son coordinadores o que van a escuelas muy, ahora sí, de mucho prestigio, son los que les digo que llegan con las ojeras hasta acá y dicen que ya no soportan un día más en las escuelas. Y quieren alcanzar los doctorados para desafanarse de todo eso, como si el doctorado garantizara nada. El doctorado no garantiza nada. Yo tengo maestría y no me garantiza que yo tenga un trabajo. Yo percibo que es como absorber gente joven. Yo por eso digo, ¿quién va a capitalizar la experiencia de algunos profesores? Es una pregunta, ¿no? Al mundo. Algunos profesores que necesitamos ser tomados en cuenta y que podemos poner en marcha, yo digo de preparatoria para arriba, una serie de habilidades y de estrategias que ya tenemos, que nos han servido. Y lo que hacen las escuelas es decantarse o inclinarse por ay, el joven que tiene energía, ay, el que puedo yo moldear como institución. Que aguanta. El que aguanta, el que no se queja, el que yo le puedo decir qué hacer y lo hace, el que no me va a retobar, el que no me va a poner un pero, el que no me va a imponer, porque yo no necesito imponer, yo no voy a imponer, pero sí me dan ganas de decir, oye, yo traigo este capital cultural para enriquecer tu institución, ¿cómo le hacemos juntos? Para que que hagamos, que conformemos, digamos, un algo para el estudiante, ¿no? Claro. Entonces, bueno, claro, me gustaría mucho ponerlo al servicio de las personas, pero las escuelas, además, le voy a decir lo que también pienso yo, los gobiernos. Sí. O sea, los gobiernos que tenemos últimamente, los últimos gobiernos, es de seguir reglitas muy específicas, tienen demasiadas carencias económicas, tienen muchas presiones, o sea, usted ya mismo sabrá de las marchas de los maestros, tienen unos planes de estudio y unos libros de texto que se quiere uno morir. Entonces yo creo que las escuelas están en una encrucijada, en un parteaguas tremendo, entre quizá, ¿no? Cómo incorporamos estos profesores que quieren ayudarnos, pero también cómo atendemos las necesidades del gobierno y de lo que nos piden de los planes de estudio, y cómo llevamos la burocracia, y cómo atendemos lo que nos dice ahora el nuevo secretario de Educación Pública. A mí me parece que confluyen, o los mismos padres, ¿no? Me ha tocado ahora la parte de los padres oír que los padres están tan quejosos por una cosa y por otra, que no apoyan a los profesores, que todo es su pobrecita criatura, o al revés, chicos muy abandonados, que dejan que las escuelas resuelvan, es decir, las eduquen, y yo como padre pues no colaboro a la educación de mi hijo. Me parece que es tan complejo toda esa situación, que es lo que efectivamente no permite, y que bueno, además yo no tengo, le digo 30 años, tengo 57. Entonces, difícilmente yo veo que alguien diga, yo lo que he buscado de trabajo dice máximo 45 años. ¿Tan marcado así? Sí, máximo 48 años. Wow. Y yo digo, ¿y yo cómo me quito 9 años? ¿Y yo cómo me quito 8 años? Pero lo que no saben es que son 8 años de experiencia, y son 8 años también de ofrecer posibilidades al estudiantado que no tenían, que no tiene alguien de 45. En fin, me parece complejísimo, y no sé si voy a tener que reinventar desde la parte de la parte de línea, o si va a haber ya institución que me diga, no, después de los 50 ya no vamos a contar nada. ¿Qué pasa con los que tenemos 52, 55, 57, que estamos bien, que gozamos de cabal salud, que todavía no tenemos deterioro cognitivo, y que no podemos tener un lugar en las instituciones, porque ya la institución lo que quiere es puros chavos o pura gente que, como le comenté, puedan moldear? ¿Sí me explico? Es bastante complejo. ¿Y usted qué quiere, maestra? ¿Sigue la lucha de buscar un espacio para poder seguir siendo docente? Sí, sí le gustaría. Por supuesto, okay. Claro, es mi pasión.
es a lo que me dedico, es mi pasión, es por lo que me decanto. Me encantaría poder todo lo que he de verdad capitalizado a lo largo de todos estos años, ponerlo al servicio de gente que no sabe leer, no tiene posibilidades de escribir, que no se titulan, que tienen problemas para elaborar sus proyectos. Yo no tengo inconveniente, no nada más es del área de letras. Yo he trabajado con gente de arquitectura, con abogados, con contadores, con chefs, con restauranteros. O sea, por fortuna, tengo una amplia panorama o digamos un abanico Sí. de posibilidades que que me permite trabajar con personas de muchas áreas. No es porque yo quiera solamente dar clases de español o solamente clases de literatura, sino que me interesan todas las áreas, ¿no? El mundo de la editorial, soy muy inquieta, intelectualmente soy muy inquieta, entonces me interesaría, por supuesto, poderme adherir a una institución en la que yo pudiera ofrecer lo que sí tenga que ofrecer y mire, le digo, con expectativas moderadas. Es decir, yo tengo mucho para dar, pero también estoy consciente que hay mucho por hacer. Sí, bueno, es que su área creo que se presta para todas las áreas profesionales. Humanidades, Todos así tienen es. que hacer tesis, todos tienen que llevar ciertas normas de redacción y de expresión oral. O sea, ¿qué haríamos si un contador no se puede expresar bien oralmente o si un arquitecto? O sea, aplica para todo, ¿no? A mí Pero, exacto, lo que disculpe que le interrumpa, me preocupa un poco la última vez que hablé con una amiga y me dijo, ay, ya para qué te dedicas a las cosas de la letra, de las palabras. Si ya pones chat GTP y chat GTP te hace el párrafo. sí, Me quedé así, dije, a ver, hasta para abordar la inteligencia artificial se necesita un criterio y un pensamiento crítico. sí, Si yo sí, no sí. digo que no utilicemos las herramientas, es que hay que tener pensamiento crítico para abordarlas. Exacto, dio en el punto clave, pensamiento crítico. Las herramientas no Uh-huh. son malas, pero hay que saber utilizarlas. Nada más, Exactamente. es eso. Exacto. No, y en Sí. línea, si a mí me dicen te contrato en línea, no tengo problema. Vas a Ujú. trabajar desde acá, pero la escuela está en Morelos, no tengo problema. O sea, yo ya me he flexibilizado mucho en ese Ujú. sentido. Para finalizar, me gustaría que les diera algún consejo o algo que quisieran mencionar para estos maestros que van comenzando en este ámbito de la docencia. ¿Qué pudiera decirles? Ay, en primer lugar, decirles que lo hagan. Que si tienen algún temor, alguna, digamos, inquietud, una timidez, que son introvertidos, que se animen, que se avienten a hacer. Eso es lo primero, que lo experimenten. Yo empecé así. Yo empecé sin conocer, sin saber realmente si era lo que yo iba a hacer, Mm. pero sí con muchas ganas. Segundo, que ya que tengan la experiencia, se revisen a ellos mismos qué es lo que les gusta, si les apasiona y que lo hagan, ¿cómo le diré? Que se den cuenta si eso es una pasión. Si uno después Sí. de salir de un grupo como a mí me ha sucedido o de tratar con una persona individual que he dado clases en grupo y a personas y en lo individual y etcétera, y de todas las edades, adultos, grandes, no solo niños, no, primarias y eso, ¿no? Y Ajá. sentir que la vida tiene sentido, por eso que la vida valió la pena haber vivido esta vida preciada por haber dado clases, ese es el camino. Pero es muy importante que se comprometan y también que diga uno hasta cierto punto, es decir, hasta aquí me comprometí y hasta aquí llegué y que a uno mismo se haga caso y diga hasta aquí llegué y que se haga uno caso a uno mismo. Yo creo que la congruencia, maestra, empieza con uno mismo y eso lo va a poder transmitir a los demás, a los alumnos y Sí, a los estudiantes, ¿no? es ciertamente. Ser congruente con lo que uno dice con lo que hace, Así es, básicamente, así, ¿verdad? y que si están pasando por momentos difíciles, piensen, esto también pasará, no es para siempre. Para siempre. Uh-huh. Exacto. Muy bien, maestra. Perfecto. Pues no queda nada más que agradecerle una vez más por haber estado con nosotros compartiendo parte de su experiencia académica. Le agradezco de nuevo otra vez. Y allá en casa, pues muchas gracias por seguir viendo este contenido. Ya saben, síganlo compartiendo para que esta voz docente llegue cada vez más lejos. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye. Muchas gracias a usted por todo.